Se está grabando la capacitación y en unos segundos más ya empezamos la capacitación. Perfecto. Bueno, perfecto, empezamos. Bueno, eh, buenos días. Estamos el licenciado Andrés Nieman del Observatorio de Análisis Estratégico de la SENACLAB y yo soy Francisco Muñoz del área de fiscalización de la SENACLAB. Vamos a hacer este curso con un enfoque 100% práctico. Ya hemos hecho capacitaciones en relación a las obligaciones genéricas que tienen los sujetos obligados, en relación al análisis de riesgo y la debida diligencia que tienen que realizar, pero desde un enfoque bajado desde la norma. Y en esta oportunidad se nos ocurrió hacer un enfoque específicamente a través de poner un caso práctico y resolverlo como si nosotros fuéramos los oficiales de cumplimiento del casino, fuéramos los oficiales de cumplimiento del sujeto obligado no financiero, para irles mostrando cómo nosotros hacemos tanto un análisis de riesgo como la debida diligencia en un caso concreto y cuál es la documentación que le pedimos para el caso concreto al cliente. Por lo tanto, a partir de ahora voy a pasar a compartir el caso y la resolución del mismo. Vamos a compartir. Vamos a ver. Acá y el caso. Acá Ahí se está. ve Ahora pantalla. se está Sí, se abriendo ve, el se ve. archivo. Se está abriendo, demora un poquito. Acá está el caso. Bueno, vamos a irlo leyendo de a poquito y Ana, cuando tengas alguna pregunta para hacernos, tú nos pedís la palabra y bueno, la idea es que te quede lo más claro Tenemos posible. Como dice, otro, otro alumno, otro que nos acompaña, que es Rodrigo Muñoz de BPT. Tax. perfecto, Sí, hola un Rodrigo, gusto. Yo más bien como para cultura general. Muchas Bien, gracias bien, por el perfecto. bien. tiempo. Todas las órdenes. Cualquier cosa, preguntamos. Perfecto. Bueno, como dice la nota, el caso presentado es completamente ficticio, los nombres de las personas mencionadas son Ahora, inventados. Francisco, no Sí. sé, se está viendo la pantalla de la computadora, no la del caso. Qué raro, si yo estoy compartiendo el caso, ¿no están viendo nada? No, se ve la, No, vemos la- los archivos, Francisco, que dice formularios, capacitación, pero no el mm, archivo en sí. cerrá Perfecto. la, Voy a dejarlo. tratar de abrir, en realidad yo estaba viendo directamente el archivo abierto, pero bueno, voy a tratar de hacerlo de vuelta porque quiero que lo vean, porque si no, no es lo mismo. A ver, vamos a ver, primero voy a dejarlo abierto directamente desde acá, estoy abriéndolo desde el lado y vamos a ver si ahora lo puedo agarrar y que me quede el caso abierto. Ahora compartir. Ahora agarro el caso abierto. Ahora, Ahí sí. perfecto. Ahora sí. Vamos a ver el caso, cuál es la letra. Un cliente de nombre Juan Nepomuceno Hakimi Girona, soltero, uruguayo, empresario, va al casino apostando por un monto de $23.500 que proviene de sumas de dinero que heredó en la sucesión de sus padres fallecidos en el año anterior. La compra de las fichas las realiza con un cheque del BBVA en una cuenta que está a su nombre. Derivado de un proceso de debida diligencia al cliente, se realiza una consulta de datos básicos al cliente, el cual inicialmente ofrece resistencias a dar información. Sin embargo, se le persuade que la brinde y se determina que se trata de una persona políticamente expuesta. Estos son los datos que tenemos del caso. Vamos a ir viendo en primer lugar cómo es el análisis de riesgo de este caso. Para el análisis de riesgo del caso,
Desde la CENACLAF, obviamente que este tema puede tener un nivel de complejidad mayor. Nosotros, en nuestra experiencia, hemos visto que cuando fiscalizamos, muy pocos sujetos obligados nos hacen el análisis de riesgo. Y entonces, bueno, o hay dos explicaciones. Una, o no lo consideran relevante, o puede ser que no entiendan bien la finalidad del análisis de riesgo, o no comprendan bien cómo hacerlo. Podrían ser esas tres opciones. Desde la CENACLAF entonces dijimos, bueno, vamos a tratar de explicarlo de una manera lo más sencilla posible y que sea lo más fácil de entender. Desde nuestra óptica, para hacer el análisis de riesgo, se requiere fundamentalmente jugar con dos normas. Una es el artículo 17 de la ley 19.574, inciso segundo, y la otra es el artículo 13 del decreto 379-018. Con esas dos normas, si uno juega con ellas y con la letra del caso, es capaz de poder realizar un análisis de riesgo que por lo menos cumpla con un aceptable para la CENACLAF. Para ello vamos a ir leyendo cada una de estas dos normas porque nosotros las tenemos bien claras, pero a veces el sujeto obligado no puede no tenerlas claramente en su cabeza. El inciso segundo del artículo 17 de la ley 19.574 dice lo siguiente: la circunstancia de que la operación o actividad se realice utilizando medios de pago electrónicos, tales como transferencias bancarias u otros instrumentos de pagos emitidos por instituciones de intermediación financiera o de las que éstas fueran obligadas al pago, o valores de los que éstas fueran depositarias, no exime a los sujetos obligados, no los exime a ustedes de la aplicación de los procedimientos de debida diligencia, pero considerando el menor riesgo de lavado de activos o financiamiento del terrorismo que estos casos suponen, y tratándose de clientes residentes y no residentes que provengan de países que cumplan con los estándares internacionales en materia de prevención y lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, dichos procedimientos de debida diligencia podrán consistir en la aplicación de medidas simplificadas de debida diligencia. Lo anterior no será aplicable cuando se trate de las situaciones previstas en los artículos 20 y 22 de la presente ley y los artículos 13, 14, 42, 46 y 89 del decreto 379-2018 de 12 de noviembre de 2018 que la reglamenta, extremos en los cuales se deberán aplicar las medidas de debida diligencia intensificadas. ¿Qué es básicamente lo que dice esta norma? Que si el medio de pago del cliente es bancarizado, si es un medio de pago electrónico o alguno de los previstos en esta norma, el legislador con esta norma lo que razonó en el acierto o en el error fue, bueno, esta plata pasa por un banco y un banco también es un sujeto obligado. Por lo tanto, va a haber un control de ese origen de fondos. Por lo tanto, voy a suponer que en principio podría haber un riesgo bajo y por lo tanto permitirle al sujeto obligado no financiero realizar una debida diligencia simplificada. Pero esta es una presunción simple de riesgo bajo que se establece por la norma. Es decir, sí, podés considerar esta operación de riesgo bajo si te pagan todo por un medio de pago bancarizado como una transferencia bancaria, un cheque, una letra. Podrás suponer el riesgo bajo siempre y cuando no se den alguna de las situaciones previstas en las normas que se mencionan. Y a mí me interesa particularmente el artículo 13 del decreto 379-018, que es el más importante de las normas mencionadas ahí, y porque muchas de las normas que mencionan no tienen nada que ver con el sector casinos. Por lo tanto, vamos a centrarnos específicamente en el artículo 13 del decreto 379-018 para ver qué dice. Porque este artículo básicamente trata de las situaciones que sí o sí son de riesgo alto y por lo tanto el sujeto obligado está obligado a hacer
una debida diligencia intensificada. Y ahí ya no importa si se pagó por un medio de pago bancarizado o una letra de cambio o un cheque. Acá, si se da alguna de las situaciones del artículo 13 del decreto 379018, vamos a la intensificada. Se considera de riesgo alto y se va a la intensificada. Vamos a ir analizando cuáles son estas situaciones. Artículo 3. Debida diligencia intensificada. Se deberán tomar medidas de debida diligencia intensificada, de acuerdo a lo previsto en el capítulo correspondiente a cada sector, para las categorías de clientes, relaciones comerciales u operaciones de mayor riesgo, tales como cualquiera de estos literales que la respuesta sea sí, es automáticamente de riesgo alto y de debida diligencia intensificada. La primera, relaciones comerciales y operaciones con clientes no residentes que provengan de países que no son miembros del Grupo de Acción Internacional o de alguno de los grupos regionales de similar naturaleza, como el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, el Grupo de Acción Financiera del Caribe, el Grupo de Prevención del Blanqueo de Capitales de África del Sur y del Este, y Grupo Asia-Pacífico en materia de blanqueo de capitales, o de países que estén siendo objeto de medidas especiales por parte de estos grupos por no aplicar las recomendaciones del Gafi o no aplicarlas suficientemente. Entonces, ¿qué nos importa de este literal? Es preguntarle al cliente de dónde viene. Si el cliente es uruguayo, ya sabemos que este literal no se aplica. Pero si viene de otro país, hay que ver si forma parte de alguno de estos países que no cumplen con las recomendaciones del Gafi o si viene de un país que directamente no forma parte del Gafi. Al día de hoy son muy pocos los países que no forman parte del Gafi. Esta lista está en nuestra página web de la CENACLA. El literal B, relaciones comerciales y operaciones con clientes no residentes que provengan de países sujetos a sanciones o contramedidas financieras emitidas por organismos como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esto también es que nos tenemos que fijar si el cliente viene de alguno de estos países. No es el caso en el caso que le pusimos hoy. C. Relaciones comerciales y operaciones con personas físicas o jurídicas residentes, domiciliadas, constituidas o ubicadas en países, jurisdicciones o regímenes especiales de baja o nula tributación de acuerdo a la lista que emite la Dirección General Impositiva. Si el cliente es extranjero o si es una persona jurídica creada en un país extranjero, hay que fijarse en esta lista. Nosotros todos los años la Dirección General Impositiva hace una lista nueva, nosotros la buscamos de la página de DGI y la ponemos en la página de CENACLAF para que esté a disposición de ustedes. El literal D, operaciones que no impliquen la presencia física de las partes o de quienes los representen. En los casinos que son de presencia física de las partes, esto nunca se va a dar porque va a estar la parte física o va a estar su representante, si es por representante. Es una situación muy sui generis, muy atípica, pero bueno, hipotéticamente se podría dar. Pero bueno, la cuestión es que si bien en casinos esta situación puede no darse, por lo menos en los casinos que son de presencia física de las partes, sí se podría dar, por ejemplo, en el sector de zonas francas, donde la mayoría de los clientes son del extranjero y los negocios se cierran a través, muchas veces, de correos, videollamadas, etc. En esos casos, entonces, muchos de los negocios de zonas francas, solo por este motivo, son situaciones de riesgo alto y obligan al sujeto obligado no financiero, usuario de zonas francas, a realizar una debida diligencia intensificada por ser la operación de riesgo alto por este literal D del artículo 13. Utilización de tecnologías nuevas o en desarrollo que favorezcan el anonimato en las transacciones. Esta es una forma antigua de hablar de los criptoactivos o criptomonedas. La idea es esa, pero
Este literal E está haciendo mención a que si se utilizan criptoactivos o criptomonedas, bueno, es una situación de riesgo alto y por lo tanto habrá que realizar una debida diligencia intensificada. Este caso también es importante, el literal F, personas políticamente expuestas, su cónyuge, concubina y sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como los asociados cercanos a ellas, cuando estos sean de público conocimiento y quienes realicen operaciones en su nombre. Entonces, no es solo que haya que preguntarle al cliente si él es o no es un PEP, sino que hay que preguntarle si eso no es un PEP, pero además si no es cónyuge, concubino, pariente por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado o asociado a un PEP. Ambas preguntas hay que hacerlo. No es solo si él es un PEP, sino todas las relaciones que pueda tener con un PEP de acuerdo a esta norma. ¿Por qué? Porque si se da esta situación, estamos en una situación de riesgo alto y debida diligencia intensificada, no importando para nada que haya pagado todo a través de una transferencia bancaria, a través de un cheque o de una letra, porque en este caso la presunción simple de riesgo bajo que teníamos por haber pagado a través de una transferencia bancaria, una letra, un cheque, cae y pasamos automáticamente a una situación de riesgo alto y debida diligencia intensificada. Si no me equivoco, de acuerdo a la letra, es nuestro caso porque hay un PEP en el caso nombrado. Por lo tanto, acá ya tenemos una clave. Analizando este artículo 13 ya vamos teniendo por dónde va la mano en este caso. G. Negocios en que se utilicen cuantías elevadas de efectivo. El término cuantías elevadas de efectivo es un término difícil de determinar, dependerá de cada sector de actividad, no es lo mismo cuantías elevadas en un casino que cuantías elevadas en un negocio de zona franca, que en una operación inmobiliaria. Es indeterminado, dependerá de cada caso. Ustedes son los que más conocen su negocio y saben cuándo es elevado. Lo importante es que cuando, primero, que no se arriesguen y ante la duda consideren que es un negocio riesgoso, si el monto les genera dudas si es elevado o no, y por lo tanto consideren la operación de riesgo alto y hagan una debida diligencia intensificada. Ante la duda, mi consejo es que no se arriesguen, hagan la intensificada. H. Cuando el cliente son personas jurídicas con acciones al portador en caso que existan dificultades para identificar el beneficiario final a través de información incluida en un registro oficial. Esto me parece difícil que se dé en el caso de los casinos porque no me imagino personas jurídicas jugando a través de sus representantes y diciendo que lo hacen. Pero bueno, yo no conozco, no he entrado en profundidad en el tema, ustedes lo tienen muchísimo más claro que yo, pero si no aplica, no aplica. Ustedes lo sabrán mucho mejor que yo. Los fideicomisos cuya estructura aparente sea inusual o excesivamente compleja para determinar su estructura de control y sus beneficiarios finales. Es otra norma que es difícil de ver que sea fácilmente aplicable al sector casinos, pero lo tienen más claro ustedes que yo. El literal J, relaciones comerciales que se realicen en circunstancias inusuales conforme a los usos y costumbres de la respectiva actividad. Acá sí es importante que tengan claro para la CENACLAF y para la normativa de prevención de lavado de activos, el supuesto básico que hay es que los que mejor conocen su negocio son ustedes, mucho mejor que los fiscalizadores o que la CENACLAF. Por lo tanto, ustedes saben cuando se da una situación que les llama la atención en la forma en cómo la persona está jugando en el casino. Y ustedes lo consideran inusual. Nosotros hemos elaborado un documento que se llama Tipologías e Indicadores de Riesgo en el sector casinos, que está en nuestra página web de CENACLAF, que lo que hace es recolectar todas las situaciones que
básicamente en Latinoamérica y que Gafi a nivel mundial ha recolectado y las hemos puesto en este documento a los efectos de que los ayude a darse cuenta con mayor información si se encuentran en una situación donde es inusual o sospechosa. Ese documento ayuda mucho. Y el literal K, otras situaciones que conforme al análisis de riesgo elaborado por el sujeto obligado, resulten ser de mayor riesgo y por tanto requieran la aplicación de medidas de debida diligencia intensificada. Acá tenemos entonces las dos normas que son claves para realizar el análisis de riesgo y como vimos ya acá teníamos un cliente que era políticamente expuesto, por lo tanto ahí ya nos iba indicando por dónde va el tema y por lo tanto cómo tenemos que catalogar a esta operación y qué tipo de debida diligencia le tenemos que realizar. Asimismo, se deberá tener siempre presente lo previsto en los artículos 14 y siguientes de la Ley 19.574 y el artículo 10 y siguiente del Decreto 379-018, siendo fundamental la lectura de dichas normas para efectuar un buen análisis de riesgo de la operación en la que se está interviniendo. Se ponen estas normas porque si bien no son las más importantes, son coadyuvantes con las dos que les mencioné y por lo tanto las dejamos acá para que después ustedes le hagan una lectura para que les cierre bien el tema este del análisis de riesgo. Del mismo modo, debe ser analizado lo dispuesto en el capítulo 3, sector casinos, que son los artículos 21 a 28 del decreto 379-018, que tratan de la debida diligencia a realizar al cliente respecto al sector casinos, ahí está mal escrito, disposiciones aplicables al sujeto obligado en análisis. Por acá, hasta acá vamos bien. ¿Va siguiendo, Ana, Rodrigo? Sí, sí. Perfecto. ¿Cuáles son los aspectos del caso que más nos llaman la atención? La compra de las fichas la realiza con un cheque de una cuenta a su nombre del banco BBVA por un monto de $23.500. Eso es un dato, no es que me llame particularmente la atención, pero sí me sirve para saber que en principio se podría aplicar la presunción simple de riesgo bajo por el artículo 17, inciso 2 de la ley, tal como dijimos, porque el medio de pago es un medio de pago con un cheque que es uno de los medios de pago previstos en el inciso 2 del artículo 17. Sigamos. Hubo una resistencia inicial a brindar la información solicitada que luego aportó. Esta información, ¿por qué es importante? Porque se pueden encontrar con esta situación. Y acá, ustedes lo que se tienen que plantear es, bueno, en una situación así, yo estoy en dos posibles situaciones. O le sigo pidiendo la información y me la da, o si no me la da, hago un reporte de operaciones sospechosas al Banco Central. Y no tienen que dudar eso. Si no logran que la persona les dé la información, no lo duden. Hagan el reporte de operaciones sospechosas fundadas en el hecho que la persona se les negó a dar la información que ustedes le requirieron. No corran el riesgo porque el día de mañana pasa de que esa persona aparece en primera plana y se va a buscar a todos los sujetos obligados que han intervenido y se los va a ir a buscar y ver qué hicieron en su momento cuando tuvieron que actuar. Y cuando hay que hacer un reporte de operaciones sospechosas, si no se hace, eso da lugar a una sanción de multa y una multa considerable. Por lo tanto, es importante tener en claro que en este caso, en principio, también tienen que analizar la posibilidad de hacer un reporte de operaciones sospechosas. Pero veamos cómo sigue el caso. ¿Qué otro elemento tenemos? Se trata de una persona políticamente expuesta. Con este otro dato, ¿qué tenemos? Bueno, la presunción simple de riesgo bajo del artículo 17, inciso segundo de la ley 19.574 cayó. Ya no tenemos esa presunción simple de riesgo bajo. Y además, por ser el cliente una persona políticamente expuesta, ya automáticamente por el literal correspondiente del artículo 13 del decreto 379-018,
tenemos una situación de riesgo alto y tenemos que hacer una debida diligencia intensificada. No hay ninguna duda en el caso. La única duda que nos quedaba todavía es si además de hacer esta debida diligencia intensificada, si la persona sigue negándose a brindarnos información, si no tenemos que hacer un reporte de operaciones sospechosas. Vamos a ver cómo sigue el caso. A partir de los datos del caso, ¿qué valoraciones preliminares pueden realizar ustedes? Ya lo adelanté, pero vamos a repetirlo para mayor claridad. En virtud de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 17 de la ley 19.574, como la compra de las fichas para jugar al casino fue por alguno de los medios previstos por dicho inciso, cheque, podríamos considerar en principio una situación de riesgo bajo si no se diera ninguna de las situaciones previstas en el artículo 13 del decreto 379-018. Pero no es el caso, ya que el cliente es una persona políticamente expuesto. Es de aplicación lo previsto en el literal F del artículo 13 del decreto 379-018, se debe considerar la operación de riesgo alto y realizar una debida diligencia intensificada. Es relevante también que el cliente se haya negado en principio a dar información para realizar la debida diligencia del cliente, lo que pudiera haber dado lugar a la situación prevista en el inciso final del artículo 16 de la ley 19.574 que establece: los sujetos obligados no establecerán relaciones de negocios, no ejecutarán operaciones cuando no puedan aplicar medidas de debida diligencia previstas en esta ley. Cuando se aprecie esta imposibilidad en el curso de la relación de negocios, los sujetos obligados pondrán fin a la misma, procediendo a considerar la pertinencia de realizar un reporte de operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero, según lo que determine la reglamentación. Se reglamentó esta norma legal en el artículo 27 del decreto 379-018. Como al final el cliente proporciona la información, no fue necesario aplicar esta norma. La letra del caso nos dice que ante la insistencia del casino terminó proporcionando toda la información requerida. Por lo tanto, considero que teniendo toda la información, sin perjuicio de que es opinable, no sería necesario hacer el reporte de operaciones sospechosas, situación que sí habrían tenido que cursar si la persona se hubiera negado. Como dio la información, terminan considerando la operación de riesgo alto y haciendo una debida diligencia intensificada. Y acá en el punto 2.2 lo que hacemos es básicamente mostrarles un modelo de análisis de riesgo. ¿Por qué? Porque no se olviden que de acuerdo al artículo 4 del decreto 379-018, el análisis de riesgo de los clientes tiene que ser por escrito. Nosotros no le pedimos solo de algunas operaciones cuando lo fiscalizamos que nos den la debida diligencia. Les vamos a pedir, deme de tales operaciones el análisis de riesgo que realizó y la debida diligencia. Y si no hacen el análisis de riesgo, si no lo aportan, eso tiene dos consecuencias. En primer lugar, es un incumplimiento de la normativa que da lugar a una sanción. Y en segundo lugar, al no realizar el análisis de riesgo, hay muchísimas más probabilidades que cometan un error y se equivoquen al no hacer las preguntas del artículo 13 y, por lo tanto, teniendo que hacer en algún caso una debida diligencia intensificada, la hagan normal o simplificada y eso da lugar a una sanción que generalmente es de multa. Cuando se debió hacer una debida diligencia intensificada y se la hizo normal o simplificada, es una sanción de multa. Por eso es tan importante. Y acá en este punto 2.2, lo que hacemos es mostrarle un ejemplo de una reducción de un análisis de riesgo en Word. También lo pueden hacer el análisis de riesgo usando una matriz de riesgo. Eso dependerá de sus gustos personales. Algunos se sienten más cómodos con una planilla Excel, otros con Word. Sin embargo, hacer un análisis de riesgo en planilla Excel tiene su complejidad
no es tan sencillo, requiere un manejo de la planilla Excel bastante más complejo que poder hacerlo con Word. Por lo tanto, decidimos hacer el ejemplo del análisis de riesgo no a través de una matriz de riesgo, sino a través de unos párrafos en Word. Veamos más básicamente lo que dice esto, que tiene que ser lo medular del documento que ustedes tienen que darnos. Se trata de un cliente que adquiere fichas para jugar al casino con un cheque emitido por él de una cuenta a su nombre del BBVA por un monto de 23.500, que en principio se negó a proporcionar información para poder realizar la debida diligencia, pero terminó dándola. Se trata de una persona políticamente expuesta, ya que es dirigente destacado de un partido político, artículo 20 de la ley 19.574. La calidad de PEP obliga, de acuerdo al inciso F del artículo 13 del decreto 379-018, a realizar una debida diligencia intensificada. Paralelamente, si la negativa a brindar la información solicitada se hubiera concretado, se estaría ante la hipótesis planteada en el artículo 27 del decreto 379-018, que determina la obligatoriedad a reportar la operación como sospechosa, situación que en definitiva no se concretó. En virtud del análisis de riesgo realizado, se puede concluir que se trata de una operación de riesgo alto por la participación de un PEP y que por lo tanto se deberá realizar una debida diligencia intensificada. Acá terminaría básicamente lo medular de este informe, que como pueden ver en 4 o 5 párrafos lo pude redactar. Y me gustaría saber si hasta ahora me van pudiendo seguir en todo y no les surge ninguna duda con lo explicado hasta ahora. Ana, ¿tenés alguna duda? No, 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 no. Perfecto. Te iba a comentar lo de que sí, que el análisis se puede hacer a través de un Excel, dependiendo del formato que utilices para hacer el Tal enfoque de cual. riesgos, pero perfecto. Perfecto. En realidad, el que logró hacer una matriz de riesgo con un Excel es sumamente fácil porque va llenando los casilleros y automáticamente le marca el resultado. El problema está que tenemos muchísimos sujetos obligados que no se manejan muy bien con el Excel, y eso implica también hacer una matriz de riesgo personalizada, porque no todos los clientes son iguales. Entonces en eso nos vimos en la disyuntiva de pensarlo, bueno, pero no le podemos pedir a aquel sujeto obligado que trabaja por su cuenta en ejercicio liberal que se ponga a hacer un Excel que en una de esas ni conoce cómo manejarse con el Excel. Entonces se nos ocurrió hacer lo de esta manera. ¿Me explico? No, y Francisco, está bárbaro porque también depende mucho del volumen de Exacto. operaciones del sujeto obligado. Me parece que Exactamente. lo que importa es hacer ese análisis. Exacto. El formato, bueno, Es lo el elegirá tema. cada uno, pero tiene que ser Exacto. algo que el sujeto lo pueda manejar. O sea que me Perfectamente. parece sumamente válido. Es tal cual, porque digamos, imagínate que para sujetos obligados como los escribanos se nos hace muy difícil. Yo vengo del ámbito jurídico también, y la verdad que me cuesta mucho armar una matriz de riesgo, porque requiere un conocimiento no básico del Excel, sino un conocimiento un poquito más avanzado para saber utilizarlo bien o hacerlo adecuadamente. Y si tenés que contratar a un tercero para que te lo haga, te va a salir unos cuantos pesitos que no mucha gente tiene esa plata para gastar. Sí, Lo más importante, otra cosa importante también es sí, que, Andrés. sí, otra cosa importante es que el análisis de riesgo queda formalizado, queda fundamentado, y eso es una cosa así principal para el día que se le ¿cómo es? Fiscaliza, se les consulta cómo trataron y por qué trataron de tal manera tal operación a tal cliente. Allí lo tienen el trabajo hecho y bueno, listo, eso está cumpliendo ya con la normativa. Exacto, con una parte fundamental, y después facilita no cometer errores cuando se hace la debida diligencia, que es el punto en el que vamos a entrar ahora.
Debida diligencia del cliente. Hicimos el análisis de riesgo y llegamos a la conclusión que era una operación de riesgo alto y que teníamos que hacer una debida diligencia intensificada. Por lo tanto, el formulario que tenemos que utilizar es un formulario para un cliente, persona física, de debida diligencia intensificada. Nosotros todos estos formularios los tenemos en la página web de Senaclad. Entran en la pestaña de formularios de debida diligencia. Dentro de esa pestaña entran en la pestaña de sector casino y dentro del sector casino van a ver que hay 6 tipos diferentes de formularios. 3 para clientes personas físicas, 3 para clientes personas jurídicas y cada uno de ellos tiene riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto, tanto para personas físicas como para personas jurídicas, y les va guiando en lo que le tienen que preguntar al cliente, ayudándolos a no olvidarse de hacerle todas las preguntas que son necesarias hacer. Por lo tanto, como dije, el formulario para utilizar es el formulario del sector casino para clientes persona física, formulario de debida diligencia intensificada. Y ahora quiero pasar, antes de seguir con la documentación requerida, a ver con ustedes el llenado del formulario que hicimos para que vean cómo lo llenamos el formulario. Por lo tanto, voy a salir de esta página y primero voy a abrir el formulario y después lo voy a compartir con ustedes. Estoy abriendo el formulario. Acá lo abrí y ahora lo voy a compartir con ustedes. Compartir. Acá. Compartir. Todavía no cargó, estamos en eso. Mira, se abre, Francisco, le damos la bienvenida a Viviana Acosta. ¿Qué? Tenemos una nueva participante de la capacitación. Perfecto. No sé, ¿tú de dónde venís? Ah, hola, parece que no tiene micrófono, pero no se está hablando por el chat. No pasa nada, no pasa nada. Dale. Bien, yo. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, bienvenida y perdón, Francisco, por la interrupción. No hay ningún problema, perfecto, que haya más personas. Acá tenemos el formulario, como ven, es un formulario del sector casinos, debida diligencia intensificada, persona física. Acá vamos llenando los datos, vamos a ampliar un poco más para que se vea mejor. Acá vamos los datos de la persona física, nombre y apellidos completos, fecha y lugar de nacimiento, documento de identidad, domicilio, estado civil, en este caso es soltero, profesión, oficio, actividad, empresario. Y después la pregunta esta que muchas veces se olvidan de hacerlo. ¿Actúa a nombre propio o actúa a nombre de un tercero? Esta pregunta siempre hay que realizarla, no solo está referido al tema del apoderamiento, sino al tema del testaferrato. Y si bien si es un testaferro que actúa a nombre de un tercero, no nos va a decir la pregunta, es obligatorio hacérsela. Y vamos a poner, si actúa a nombre propio, los siguientes casilleros no se llenan, como en el caso, y si actúa a nombre de un tercero, nos tendrá que decir a nombre de quién actúa. Luego en el punto 3 le preguntamos si es el beneficiario final de la operación. Y en el caso en concreto es el beneficiario, estaba jugando con plata de él y para él. Por lo tanto, ponemos que sí, y como él es el beneficiario final, no es necesario llenar estos datos porque ya los llenamos en el punto 1. Pasemos al punto 4. Orígenes de los fondos. Dinero que proviene de la sucesión de sus padres fallecidos. Acá contesta el origen de fondos. Después va a tener que acreditar esto, porque esta es la típica pregunta que se le hace, pero además necesitamos que la justifique. El origen de fondos es fundamental. La identidad es fundamental. Cuando la identidad tenemos que pedirle la fotocopia de la cédula. En el origen de fondos, cuando él nos dice que la plata la heredó, tenemos que acreditarlo eso. Bueno, tráeme el certificado de resultancia de autos en donde surge que tú sos el heredero. Y la casuística para el origen de fondos puede ser infinita.
puede ser ahorros, y entonces ahí me tendrá que acreditar, bueno, pero ¿cómo los ahorraste? Bueno, yo trabajo y todos los meses ahorraba. Bueno, tráeme el recibo de sueldos y desde cuándo trabajás para que yo pueda ver si tenés capacidad de ahorro. Porque si resulta que me dice que ahorró $23.500 en 2 años y resulta que gana 40.000 pesos por mes, voy a tener que dudar sinceramente si esa persona es capaz de ahorrar ese dinero. Tiene que, no solo es cuestión de ir pidiéndole la información, sino de acuerdo a lo que les va entregando el cliente, ir razonando si lo que va viendo en lo que contesta y lo que van viendo en la documentación que aporta, si hay una razonabilidad en lo que la persona está contestando. Por lo tanto, es fundamental que tengan claro esto. Después en el punto 5, persona políticamente expuesta, ¿es o no? ¿Sí? Acá nos dice sí, soy persona políticamente expuesta. Entonces hay que preguntarle. En caso afirmativo, detalle quién y el cargo. Y nos dice, es presidente del directorio del Partido Esperanza. Bueno, es una persona políticamente expuesta por la normativa, por lo tanto esto nos confirma que venimos bien encaminados en cuanto al análisis de riesgo y la debida diligencia, que ya era información que nos habíamos recabado cuando le preguntamos por el artículo 13 del decreto 379018. Y ya esta parte, si bien la preguntamos, ya de última, independientemente de lo que contesta, nosotros ya tenemos que es de riesgo alto y una debida diligencia intensificada. Pero lo mismo le preguntamos si es pariente por consanguinidad o afinidad de algún PEP, si está asociado, si realiza operaciones en su nombre, y si tenemos ese dato que nos llegara a contestar que sí, lo anotamos. Después viene la declaración de regularidad fiscal, que es requerida cuando estamos en una debida diligencia intensificada. Y en este caso hay 4 o 5 formas de acreditar esto. La más sencilla es que declare estar al día en cumplimiento de las obligaciones tributarias, marcamos con una cruz, ponemos la fecha y le hacemos firmar esto, que acá está la firma de Juan Hakimi, en donde surge que él hizo esta declaración, por lo tanto es válido. De esta forma se puede acreditar la regularidad fiscal con una declaración hecha por el propio cliente. Es la forma más sencilla de acreditarlo, sin embargo se establece en la normativa otras opciones que también son válidas si quieren usarlas. Otra cosa importante es la fecha en que se realiza el análisis de riesgo y la debida diligencia. Si la persona juega el 15 del 12, y bueno, tenemos que en esa fecha realizarle el análisis de riesgo y la debida diligencia, porque la normativa establece una excepción para los rematadores que les da 20 días de plazo posteriores para poder hacerla, pero a los otros sectores creo que ningún otro lo establece, por lo tanto hay que hacerla en el día que se realiza la operación por parte del cliente. Después está el tema de la búsqueda de las listas. Acá son 3 listas las que son importantes. La primera es la lista del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que lo tienen en nuestra página de Senaclaf para hacer la búsqueda e imprimirla por Juan Hakimi, y la imprimen y que aparezca la fecha del día que realizaron la búsqueda y el nombre de la persona que realizaron la búsqueda. También hacen la búsqueda en fuentes públicas o privadas, en este caso fue en Google, le ponen la fecha en que se realizó la operación, y también es uruguayo, aunque la persona se los haya dicho, hacen la búsqueda en lista PEP, y acá van a confirmar que la persona efectivamente es una persona políticamente expuesta e imprimen las búsquedas realizadas. Seleccione el lado las opciones que corresponden, se verifica la identidad del cliente, sí, se identifica la identidad del beneficiario final, sí, es el mismo, y acá se terminó el formulario. Pero acuérdense en una cosa, el formulario ni siquiera es obligatorio. El formulario les ayuda a hacer todas las preguntas y que ustedes no se olviden. Entonces, después hay que ver
de que todo lo que preguntaron, cuál es la documentación anexa al formulario que sí es obligatoria tener. Vamos a salir, por lo tanto, del formulario, que ya lo tienen completo acá, y vamos a ver la documentación que se tiene que agregar para este caso. Primero que nada, voy a abrir el archivo donde tengo la documentación anexa. A ver dónde está esto. Tengo que ir acá, si no me equivoco. Vamos a abrir la versión. Acá está. Acá, y ahora lo voy a compartir con ustedes. Compartir. Acá está. Compartir. ¿Les apareció? ¿Lo están viendo? Sí, 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 sí. Bueno, la documentación requerida. Tenemos el análisis de riesgo por escrito, tenemos el formulario completado y ahora tenemos que ver cuál es la documentación anexa al formulario que tiene que estar junto con él. Copia de la cédula de identidad de Juan Nepomuceno Hakimi Girona. 2. Declaración jurada de regularidad fiscal, que esto ya lo teníamos en el formulario porque utilizamos esa opción de la declaración y la firma del formulario y esa vale. 3. Búsquedas en las listas relevantes por el cliente, incluidas la del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que la pueden ver en nuestra página web de Senaclav. La lista de fuentes públicas y privadas, nosotros la hicimos en Google, y la lista PEP elaborada por Senaclav, que las tienen todas estas tres listas en fuentes públicas dentro de la página web de Senaclav. 4. Documentación que respalde el origen de los fondos. Certificado de resultancias de autos de la sucesión de sus padres, de la cual surge que heredó, entre otros bienes, una suma de dinero de $500.000. Por lo tanto, el origen de fondos está acreditado con este certificado de resultancia de autos. Y 5. Fotocopia del medio de pago utilizado. Cheque emitido por el cliente para adquirir las fichas de juego. Sáquenle en fotocopia del cheque porque después lo mandan al banco, desaparece. Está bueno tener copia del medio de pago. Cuando son transferencias, es importante que las transferencias bancarias tengan todos los datos que necesitamos. ¿Cuáles son estos? De qué banco salió la plata, la fecha de que salió la plata, el monto que salió, la moneda que salió y quién es el titular de esa cuenta. ¿Por qué es tan importante estos datos? Porque si la plata, la transferencia bancaria se hace de una cuenta diferente a quién es el cliente de ustedes, eso los obliga a ustedes no solo a hacerle la debida diligencia íntegra al cliente, sino que le tienen que hacer la debida diligencia íntegra del titular de la cuenta de donde salió la plata. ¿Qué otros datos necesitamos? Necesitamos la cuenta de a dónde fue esa transferencia, el monto de plata, la fecha y el nombre de la persona que recibió esa plata. Entonces, de esta manera damos cumplimiento a todos. Lo que no me acuerdo de haber visto es la razón de la operación. En el formulario tiene que estar, pero acuérdense en la razón de la operación, por qué el cliente realiza la operación. No lo vi en el formulario, pero la razón de la operación es importante que siempre esté establecida. Por ejemplo, es más sencillo para mí en una compraventa. Generalmente cuando alguien compra un bien, cuando se le pregunta la razón de la operación, dice, para vivir yo, para casa de veraneo, para inversión, para arrendarla. Bueno, con el casino también, que les dé una explicación muy sencilla de por qué está jugando. No se me ocurre muy bien en el caso que les va a contestar, porque quiero, porque me gusta jugar, porque soy un ludópata, yo qué sé, no tengo muy claro cuál sería la contestación en este caso. Pero en la normativa está establecido que también pregunten la razón de la operación. Supongo que está en el formulario y no lo vi. Si no, voy a tener que revisar el formulario porque esa pregunta tiene que sí o sí estar. Hasta acá llegaría la presentación. Me gustaría saber
si hay alguna duda que tengan, algo que quieran que les aclare. No, Francisco, yo creo que la razón de la operación en el formulario que está publicado no está, ¿eh? Es un error entonces porque eso... Te digo, no me parece haberlo visto, lo mismo que vos. Perfecto, entonces es importante que tengan claro, lo dejo acá establecido, pero obviamente internamente voy a ver por qué esa pregunta tiene que estar, porque la razón... Claramente en este sector la razón siempre va a ser el tema lúdico, porque el que entra a un casino es para jugar por un tema lúdico, pero digo, enfocado a otros sectores, entiendo que la respuesta puede ser totalmente diferente. Por supuesto, y es importante y no quiero después estar discutiendo, bueno, pero en el formulario no estaba y entonces no la hice, porque acuérdense también una cosa, el formulario es meramente tentativo Una y guía. es una guía y lo dejamos claramente establecido. El día de mañana no van a poder basarse en eso, sino en la lectura atenta de la normativa, que tampoco es tanta. En el caso concreto de ustedes es el capítulo general del decreto, diría yo, que son 20 artículos iniciales, y después los 7, 8 artículos del sector específico de ustedes, no mucho más. Con eso tienen el 95% de la normativa que tienen que hacer para poder hacer este trabajo. Porque acá no estamos buscando ningún tratadista sobre, sobre el tema de prevención, no lo soy yo, no, ninguno de mis compañeros. Digamos, lo que queremos es gente que aprenda a manejar el sistema. Porque si todos lo manejamos dentro de nuestro rol que nos toca desempeñar adecuadamente, vamos a poder evitar de que Uruguay sea utilizado para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y el delincuente va a pensar, mejor me voy a otro país que no es tan estricto en sus controles. Esa es la idea básicamente que todos los países tratan de aplicar, tratar de no ser el peor de la clase para que no se llenen de delincuentes que traten de lavar de dinero, y tratar de hacer las cosas lo mejor posible para que el delincuente lo piense 2 veces y prefiera ir a otro país y no al nuestro. No sé si en el chat hay alguna pregunta, Andrés. No sé si tú querés hacer algún comentario, Andrés. No, muchas gracias. La verdad que es importante eso, que aprovechen los materiales que tenemos con los formularios de diligencia. Como decía Francisco, son orientativos, pero bueno, cumplen con todos los requerimientos. Y que bueno, el tema del análisis de riesgo quede formalizado en algún documento donde bueno, se justifique o se fundamente por qué se consideran o se ponderan los riesgos de tal manera u otra con tal nivel de exposición o tal nivel de mitigación. Así que me parece que bueno, es muy interesante ver una situación así en un caso práctico y que esperemos que bueno, que les sea de ayuda para ustedes en las actividades. Gracias, Andrés. De mi parte es todo. Les agradezco haber estado acá. Y como ya les dije, esto en enero se va a publicar en la página web de Senaclab y se les va a mandar un aviso de que están todas las capacitaciones actualizadas que se han dado en los últimos meses, que han sido unas cuantas. Andrés ha dado unas cuantas, yo y otros compañeros hemos dado también unas cuantas. Y bueno, van a estar todas publicadas para facilitarles su trabajo. De mi parte, no me queda más que agradecerles y despedirme. Hasta luego a todos. Muchas gracias y felicidades a todos. Un buen Igualmente, Gracias, tío año. Michael. Felices fiestas, feliz felicidades. año. Hasta luego, gracias. Gracias. Chau, Chao, chau. chao.